voy a hablaros de una verdad que la Iglesia moderna ha olvidado, una verdad tan antigua como las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. El pastor David Paul Yonggi Cho dedicó décadas de su vida a comprender esta dimensión invisible de nuestra existencia, y lo que descubrió no fue teoría religiosa abstracta, sino un campo de batalla real, donde se libran guerras que determinan el destino de familias enteras, negocios, ministerios y propósitos divinos. Pero aquí está lo extraordinario. También descubrió que la victoria ya está garantizada para aquellos que conocen su autoridad en Cristo y saben cómo ejercerla con precisión quirúrgica. Este no es un mensaje para vivir en paranoia espiritual, sino para caminar en libertad absoluta, conscientes de que el nombre de Jesús es más poderoso que cualquier estrategia del enemigo. Ahora bien, permíteme llevarte a Corea del Sur en la década de 1960. El pastor Yonggi Cho estaba edificando su iglesia en una choza pequeña con piso de tierra en uno de los barrios más empobrecidos de Seúl. Tenía apenas 25 miembros y recursos casi inexistentes. Lo que nadie podía ver desde afuera era la guerra feroz que se libraba en el ámbito invisible. Cada vez que intentaba avanzar en el ministerio, surgían obstáculos inexplicables. Los miembros de repente enfermaban con dolencias extrañas. Las finanzas se colapsaban en momentos críticos. Las personas que prometían ayudar desaparecían sin explicación. Algunos líderes religiosos le dijeron que abandonara, que evidentemente no tenía el llamado de Dios. Pero Yonggi Cho reconoció algo que cambiaría no solo su ministerio, sino la forma en que millones de cristianos entienden la guerra espiritual. Estos no eran simples problemas terrenales, eran ataques coordinados desde las tinieblas para abortar un propósito divino antes de que pudiera manifestarse plenamente. La diferencia entre la enseñanza del pastor Yonggi Cho y muchas corrientes de guerra espiritual que terminan generando miedo es que él siempre mantuvo el enfoque en la victoria ya consumada en el Calvario. Él no enseñaba a los creyentes a vivir aterrorizados por demonios, sino a vivir conscientes de su autoridad delegada en Cristo. Hay una distinción crucial aquí que muchos pasan por alto. Jesús en Lucas 10:17 les dijo a los 70 que regresaron de su misión: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una promesa condicional. Es una declaración de autoridad transferida. El problema no es que carezcamos de poder, sino que hemos olvidado quiénes somos en Cristo y, por lo tanto, no ejercemos la autoridad que ya poseemos. Déjame contarte sobre Roberto, un empresario mexicano de 52 años que asistió a una de las conferencias del pastor Cho en Ciudad de México a mediados de los años 80. Roberto había construido un negocio exitoso de importación durante 15 años, pero en los últimos 3 años todo comenzó a desmoronarse sin razón aparente. Los contenedores se perdían en el puerto. Los clientes confiables cancelaban contratos en el último momento. Su salud se deterioraba con dolores de cabeza cegadores que ningún médico podía explicar. Su matrimonio de 25 años estaba al borde del colapso porque él se había vuelto irritable y distante. Lo más perturbador era que él oraba fervientemente, ayunaba, leía la Biblia, pero la situación solo empeoraba. Cuando escuchó al pastor Yonggi Cho explicar sobre ataques espirituales sistemáticos, algo hizo clic en su comprensión. Yonggi Cho le enseñó que no bastaba con orar genéricamente, pidiendo que Dios solucionara las cosas. Había que identificar las puertas espirituales abiertas, cerrarlas con autoridad en el nombre de Jesús, y luego establecer una cobertura de protección mediante declaraciones específicas basadas en la palabra. Roberto descubrió algo impactante durante ese proceso de autoexamen espiritual. Años atrás, cuando estaba iniciando su negocio y atravesaba dificultades financieras severas, había visitado a una curandera por consejo de un socio. Ella realizó un ritual que supuestamente abriría caminos para su prosperidad. Roberto en ese momento estaba desesperado y no pensó mucho en las implicaciones espirituales. Su negocio efectivamente comenzó a prosperar poco después, pero ahora
Entendía que esa puerta espiritual abierta mediante prácticas ocultas había dado acceso legal al enemigo para operar en su vida. La prosperidad inicial era como el cebo en una trampa. Yonggi Cho le explicó que cuando participamos en prácticas ocultas, aunque sea por ignorancia o desesperación, estamos haciendo pactos involuntarios con poderes de las tinieblas. Esos pactos deben romperse de manera explícita y consciente. Aquí es donde la cosa se pone práctica y poderosa. Roberto, bajo la guía del pastor Cho, hizo una oración de renuncia específica. No fue una oración tímida ni genérica. Con la autoridad que Cristo le había delegado, renunció verbalmente a todo pacto establecido con esa curandera y con las entidades espirituales que ella invocó. Declaró que la sangre de Jesucristo lo limpiaba de toda contaminación espiritual. Ordenó que toda cadena invisible fuera rota en el nombre de Jesús. Y luego, esto es crucial, estableció una declaración de protección sobre su vida, su familia y su negocio, sellando esas áreas con la sangre del Cordero. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. En menos de 2 semanas, los dolores de cabeza desaparecieron completamente. Un cliente que había roto el contrato lo llamó disculpándose y ofreciendo términos aún mejores. Su esposa comentó que era como si el esposo que ella conocía hubiera regresado, después de años de ausencia. En 6 meses, su negocio no solo se recuperó, sino que superó todos sus años anteriores. La enseñanza del pastor Yonggi Cho sobre este tema no es mística ni complicada, pero requiere que entendamos algunos principios fundamentales. Primero, el ámbito espiritual es tan real como el físico, aunque invisible. 2 Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que sucede en lo invisible determina lo que se manifiesta en lo visible. Los ataques de las tinieblas son reales, pero no son invencibles ni superiores al poder que opera en nosotros como hijos de Dios. Segundo, estos ataques tienen patrones identificables. Yonggi Cho enseñaba que cuando múltiples áreas de tu vida colapsan simultáneamente sin explicación lógica, cuando sientes una opresión pesada que te roba la paz y el gozo sin razón aparente, cuando tus oraciones parecen rebotar contra el techo, cuando hay conflictos inexplicables en tus relaciones más importantes, cuando experimentas pensamientos invasivos de desesperanza o autodestrucción que no se alinean con tu carácter, estás probablemente bajo ataque espiritual. No estoy hablando de los desafíos normales de la vida. Estoy hablando de ataques coordinados diseñados para destruir tu destino. Ahora, aquí hay un principio que el pastor Cho enfatizaba constantemente y que revoluciona nuestra respuesta. Los ataques más feroces a menudo preceden las bendiciones más grandes. El enemigo no desperdicia recursos, atacando personas que no representan una amenaza para su reino. Cuando intensifica sus ataques contra ti, es porque estás a punto de entrar en una dimensión de propósito y autoridad que él desesperadamente quiere abortar. Piénsalo de esta manera. Si estuvieras en una guerra física y vieras que el enemigo concentra toda su artillería en bombardear una posición específica, ¿qué te diría eso? Que esa posición es estratégicamente crucial. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Permíteme compartir la historia de Carmen, una mujer colombiana de 58 años que había sido líder de intercesión en su iglesia durante más de 2 décadas. Carmen conocía la Biblia profundamente y tenía una vida de oración disciplinada. Sin embargo, durante casi un año experimentó lo que solo puede describirse como una sequía espiritual absoluta. Su tiempo de oración se sentía vacío. La Biblia, que antes le hablaba poderosamente ahora, parecía letra muerta. Comenzó a dudar de su salvación, de su llamado, incluso de la existencia de Dios. Lo más desconcertante era que estos pensamientos venían con una fuerza casi tangible, como voces internas que la bombardeaban constantemente. Su familia notó el cambio. Se volvió melancólica, aislada, perdió interés en el ministerio que tanto amaba. Cuando Carmen finalmente compartió su lucha con su pastor, él, quien había estudiado las enseñanzas de Yonggi Cho sobre guerra espiritual,
Le hizo una pregunta directa. ¿Qué estaba a punto de suceder en tu vida o ministerio justo antes de que esto comenzara? Carmen reflexionó y recordó que justo antes de que iniciara esta crisis espiritual, el pastor le había pedido que liderara un nuevo ministerio de formación de intercesores, un proyecto que potencialmente podría multiplicar la efectividad de la oración en toda la congregación. Ella había aceptado con entusiasmo, pero 2 semanas después, comenzó esta oscuridad espiritual paralizante. El pastor le ayudó a ver que este no era un colapso espiritual aleatorio, sino un ataque estratégico para neutralizarla justo antes de que entrara en una nueva dimensión de efectividad ministerial. Lo que Carmen necesitaba no era más disciplina espiritual ni más esfuerzo propio. Necesitaba reconocer el ataque por lo que era y resistirlo con la autoridad de Cristo. Santiago 4:7 dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». El orden es crítico. Primero sometimiento a Dios, luego resistencia activa. Carmen hizo exactamente eso. En lugar de seguir luchando en sus propias fuerzas, se humilló ante Dios, reconoció su total dependencia de Él y luego, parada en su autoridad como hija de Dios, ordenó al enemigo que se retirara de su mente, de sus emociones, de su vida espiritual. Declaró que su mente era propiedad de Cristo y que ninguna fortaleza mental podía permanecer en territorio santo. El cambio fue tan dramático que su familia pensó que había sucedido un milagro instantáneo. La opresión se levantó como una niebla que se disipa con el sol de la mañana. Su gozo regresó, su pasión por la oración se reavivó, y ese ministerio de intercesión que iba a liderar se convirtió en uno de los más poderosos de su ciudad, produciendo transformación en cientos de vidas. Ahora bien, necesito compartir algo crucial que el pastor Yonggi Cho enseñaba y que muchos ignoran para su propio detrimento. No todos los ataques espirituales vienen directamente de Satanás o sus demonios. A veces vienen a través de personas, incluso personas religiosas, que consciente o inconscientemente se convierten en instrumentos de oposición espiritual. Yonggi Cho lo llamaba guerra espiritual de segunda mano. En el libro de Mateo 16, cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de ir a Jerusalén a cumplir su destino, Jesús no le respondió a Pedro como persona, sino que se dirigió a la fuente espiritual detrás de las palabras: «Quítate de delante de mí, Satanás». Jesús reconoció que Pedro, con buenas intenciones humanas, estaba siendo usado como canal de una estrategia demoníaca para abortar el plan redentor de Dios. Esto es increíblemente relevante para tu vida hoy. Algunas de las oposiciones más feroces que enfrentas pueden venir de personas cercanas a ti, familiares, amigos, incluso compañeros de fe. Cuando estás a punto de dar un paso de obediencia a Dios, de lanzar ese ministerio, de comenzar ese negocio que glorificará a Dios, de restaurar ese matrimonio, de salir de esa adicción, de repente aparecen voces de desaliento. No es el momento correcto. ¿Quién te crees que eres? Ya lo intentaste antes y fracasaste. La gente como nosotros no hace esas cosas. Estas palabras pueden venir envueltas en preocupación aparente, pero están diseñadas espiritualmente para mantenerte en el lugar de mediocridad y frustración donde el enemigo te quiere. Yonggi Cho enseñaba que en estos casos debemos hacer lo que Jesús hizo: amar a la persona pero resistir la fuente espiritual. No puedes dejarte detener por opiniones humanas cuando Dios te ha hablado claramente. No puedes permitir que el miedo que otros proyectan sobre ti se convierta en tu realidad. Hay momentos en los que la obediencia a Dios requerirá que decepciones las expectativas de otros. Hay momentos en los que tendrás que avanzar, aunque los que amas no entiendan o no aprueben. Déjame compartir un principio que transformará tu manera de enfrentar oposición. El pastor Yonggi Cho descubrió esto a través de años de experiencia ministerial. Cuando enfrentas resistencia significativa al intentar obedecer a Dios, esa resistencia es frecuentemente la confirmación de que estás en el camino correcto. El infierno no desperdicia municiones atacando personas que ya están derrotadas o que no representan amenaza para el reino de las tinieblas. La intensidad del ataque es proporcional a la importancia de tu asignación divina. Entonces, cuando la oposición se intensifica, en lugar de retroceder en miedo, deberías llenarte de santa determinación
porque ahora sabes que estás tocando algo que el infierno no quiere que toques. Aquí es donde la oración específica se vuelve un arma de guerra. La oración genérica tiene su lugar, pero cuando estás bajo ataque espiritual directo, necesitas orar con la precisión de un cirujano espiritual. Permíteme darte el marco que Yonggi Cho usaba, basado en Efesios 6, donde Pablo describe la armadura de Dios. Muchos leen ese pasaje como algo poético o metafórico. Yonggi Cho lo enseñaba como una realidad espiritual literal. Cada pieza de la armadura representa una defensa específica contra un tipo específico de ataque. El cinturón de la verdad te protege contra las mentiras del enemigo. La coraza de justicia te protege contra la acusación y la condenación. El calzado del Evangelio de paz te da estabilidad en medio de la confusión. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego, esos pensamientos invasivos de duda, miedo, lujuria o desesperanza. El yelmo de salvación protege tu mente, tu manera de pensar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es tu única arma ofensiva. La oración de protección que voy a compartirte más adelante incorpora estos elementos. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. Esta oración no es una fórmula mágica. No funcionará si la repites mecánicamente como un mantra vacío. Funciona cuando la oras desde una posición de fe, sabiendo quién eres en Cristo, consciente de la autoridad que Él te ha delegado, parado firmemente en la victoria que Él ya ganó en la cruz. El poder no está en las palabras en sí mismas, sino en la realidad espiritual que esas palabras declaran y en el nombre de Jesús que invocas. Ahora, déjame llevarte más profundo en esto, porque hay capas de entendimiento aquí que son cruciales. El pastor Yonggi Cho explicaba que muchos cristianos viven perpetuamente bajo ataque simplemente porque no conocen sus derechos espirituales o no los ejercen. Es como tener una cuenta bancaria con millones pero vivir en pobreza porque nunca haces retiros. Primera de Juan 4:4 dice algo extraordinario. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lee eso de nuevo lentamente. El poder que reside en ti como creyente es mayor que cualquier poder que pueda venir contra ti. No estás esperando que Dios venga a rescatarte. Dios ya habita en ti mediante el Espíritu Santo. Tú eres el rescate que llega en el nombre de Jesús. Esto cambia completamente la dinámica de cómo enfrentamos los ataques. No oramos como mendigos rogando por ayuda. Oramos como embajadores del reino de Dios, ejerciendo la autoridad que el Rey nos ha conferido. Cuando Jesús dijo en Mateo 28:18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», y luego nos comisionó a ir en su nombre, nos estaba transfiriendo esa autoridad. Funcionamos como sus representantes legales en esta dimensión terrenal. Lo que atamos en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desatamos en la tierra queda desatado en el cielo. Esta no es teología abstracta, es una carta de poder espiritual que nos faculta para transformar territorios. Permíteme contarte sobre un caso que ilustra esto poderosamente. Miguel era un pastor joven en Argentina que estaba plantando una iglesia en un barrio conocido por su actividad de brujería y ocultismo. Varias botánicas que vendían productos para rituales de santería estaban a pocas cuadras de donde él alquiló un pequeño local para las reuniones. Durante las primeras semanas, todo parecía ir razonablemente bien. Unas 20 personas asistían regularmente, pero luego comenzaron fenómenos extraños. Personas que estaban considerando unirse a la iglesia repentinamente enfermaban o tenían accidentes que les impedían asistir. Los equipos de sonido fallaban inexplicablemente cada domingo. Miguel comenzó a tener pesadillas vívidas cada noche, siempre con el mismo tema. Figuras oscuras amenazándolo, diciéndole que abandonara ese barrio. Su esposa, quien nunca había tenido problemas de ansiedad, comenzó a tener ataques de pánico. Las finanzas personales se colapsaron cuando se les cayó un proyecto de trabajo que estaba garantizado. Miguel reconoció que esto no era coincidencia. Estaba enfrentando resistencia territorial. Las fuerzas espirituales que habían operado sin oposición en ese barrio por décadas no iban a ceder terreno sin luchar. Aquí está lo que hizo, basado en las enseñanzas de Yonggi Cho sobre guerra espiritual territorial.
Primero, ayunó y oró buscando estrategia divina, no solo fortaleza. Segundo, identificó los pecados corporativos del territorio, las puertas espirituales que habían dado acceso legal a las tinieblas en esa área: brujería, violencia, inmoralidad, corrupción. Tercero, con otros creyentes maduros, caminó el perímetro del barrio haciendo oración de apropiación territorial. No gritaron ni hicieron un espectáculo, pero con autoridad tranquila y firme, declararon que ese territorio pertenecía al Señor Jesucristo, que la sangre del Cordero lo reclamaba, que toda fortaleza espiritual debía desmoronarse en el nombre de Jesús. Los resultados fueron progresivos pero innegables. En los siguientes meses, 2 de las botánicas cerraron por razones económicas inexplicables. La violencia en el barrio disminuyó notablemente según las estadísticas policiales, y la iglesia comenzó a crecer de manera exponencial. Personas que habían estado atrapadas en brujería durante años llegaban a la iglesia con sueños donde Jesús les hablaba, pidiéndoles que buscaran esa congregación específica. En 3 años, esa iglesia plantada en territorio hostil tenía más de 300 miembros, muchos de ellos convertidos de prácticas ocultas, ahora transformados en discípulos radicales de Cristo. Miguel aprendió algo crucial: no estamos llamados a coexistir con las tinieblas, sino a desplazarlas mediante la manifestación del reino de luz. Ahora quiero hablarte de algo que el pastor Yonggi Cho enfatizaba constantemente, pero que muchos malentienden: el papel del Espíritu Santo en la guerra espiritual. No podemos pelear estas batallas en nuestra fuerza humana, por mucho conocimiento bíblico que tengamos, o por muy disciplinados que seamos. Necesitamos la llenura continua y la dirección del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder, la palabra griega es dynamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, es el poder explosivo que necesitas para demoler fortalezas espirituales. Yonggi Cho enseñaba que una de las tácticas más efectivas del enemigo es lograr que los creyentes intenten operar en sus propias capacidades naturales. Te mantendrá ocupado con actividad religiosa, con programas de iglesia, con estudio bíblico intelectual, cualquier cosa que te mantenga funcionando en lo natural sin depender del Espíritu Santo. Porque sabe que mientras operes en lo natural, no representas amenaza real para su reino. Pero cuando aprendes a moverte en el poder del Espíritu, cuando aprendes a orar en lenguas, permitiendo que el Espíritu ore a través de ti, los misterios que tu mente natural no comprende. Cuando aprendes a seguir las indicaciones sutiles del Espíritu, en lugar de tus propias estrategias, te conviertes en un peligro letal para las obras de las tinieblas. Déjame darte un ejemplo práctico de esto. Lucía era una intercesora de 62 años en Chile que había orado fielmente por su ciudad durante 30 años. Pero sentía frustración porque sus oraciones parecían producir poco resultado tangible. Asistió a una conferencia donde Yonggi Cho enseñaba sobre oración guiada por el Espíritu Santo. Él explicó que muchas veces oramos por lo que pensamos que debería cambiar, pero el Espíritu Santo conoce las raíces ocultas de los problemas y quiere guiarnos a orar con precisión quirúrgica. Lucía comenzó a apartar tiempo no para hablarle a Dios, sino para escucharlo. En esos momentos de quietud, el Espíritu Santo comenzó a mostrarle cosas específicas por las que orar. Le venían a la mente nombres de líderes políticos que no conocía personalmente. Sentía cargas de oración por situaciones de corrupción gubernamental que luego descubría que eran reales. El Espíritu la guiaba a declarar promesas bíblicas específicas sobre territorios específicos de la ciudad. Lo asombroso fue que en los siguientes 2 años, varios de esos líderes corruptos fueron expuestos y removidos de sus posiciones. Políticas que habían dañado a los pobres fueron revertidas. Una renovación espiritual comenzó a manifestarse en varias iglesias de la ciudad simultáneamente. Lucía entendió que 30 años de oración fiel no habían sido en vano, pero ahora, al añadir la dimensión de oración dirigida por el Espíritu, estaba orando con efectividad multiplicada. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de entender protección espiritual, así que presta atención cuidadosa. Hay una diferencia entre oración defensiva y oración ofensiva. Mucha enseñanza sobre guerra espiritual se enfoca solo en defenderte de los ataques, y sí, la protección es importante,
Pero Yonggi Cho enseñaba que los creyentes están llamados no solo a defenderse, sino a avanzar el reino de Dios de manera ofensiva. Jesús no dijo que las puertas del Hades resistirían contra su iglesia. Dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Las puertas son estructuras defensivas. Esto significa que la iglesia está en modo ofensivo, atacando las puertas del infierno, y esas puertas no podrán resistir. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que después de asegurar tu protección personal y familiar mediante la oración que voy a compartir, no te quedas ahí. Comienzas a orar de manera ofensiva por tu ciudad, tu nación, las naciones. Comienzas a declarar que territorios que han estado bajo oscuridad espiritual serán iluminados con el Evangelio. Comienzas a profetizar vidas sobre situaciones que parecen muertas. Comienzas a operar en el don de fe que ve lo invisible como si ya fuera visible y lo declara en existencia. Esta es la dimensión donde el pastor Yonggi Cho operó, y por eso vio resultados tan extraordinarios. Necesito abordar algo que causa confusión en muchos: la relación entre perdonar y protegerse espiritualmente. Algunos piensan que si perdonas a alguien que te ha dañado, eso significa que debes exponerte continuamente a su influencia destructiva. Eso es un malentendido peligroso. Yonggi Cho enseñaba que el perdón libera tu corazón de amargura, que es veneno espiritual, pero establecer límites sabios es sabiduría espiritual. Puedes perdonar a alguien completamente y aún así reconocer que esa persona es una puerta de acceso para influencia demoníaca en tu vida y por lo tanto necesitas distancia protectora. En Mateo 7:6, Jesús dice: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen». Esto no es falta de amor, es discernimiento espiritual. Hay personas en tu vida que, por sus decisiones y su apertura a las tinieblas, se han convertido en puntos de entrada para ataques contra ti. Perdonarlas no significa darles acceso ilimitado a tu vida. Puedes orar por ellas desde la distancia, puedes desearles el bien, pero no tienes que exponerte a su toxicidad en nombre del amor cristiano. De hecho, a veces el acto más amoroso es establecer límites claros que te protejan a ti y que quizás, eventualmente las lleven a confrontar las consecuencias de sus elecciones. Aquí hay algo fascinante que Yonggi Cho explicaba sobre los nombres de Dios. En la cultura hebrea, los nombres no eran etiquetas arbitrarias, sino revelaciones de carácter y naturaleza. Cada nombre de Dios, revelado en las Escrituras, es una dimensión de su ser y una promesa disponible para nosotros. Cuando enfrentas un ataque espiritual específico, puedes invocar el nombre de Dios que corresponde a tu necesidad. ¿Estás enfrentando miedo? Invoca a Jehová Shalom, el Señor es paz. ¿Enfrentas enfermedad? Jehová Rafa, el Señor tu sanador. ¿Enfrentas necesidad financiera? Jehová Jireh, el Señor tu proveedor. ¿Enfrentas enemigos que quieren destruirte? Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, mi protector en batalla. No estás invocando diferentes dioses. Estás invocando diferentes facetas del único Dios verdadero, cada una relevante para tu situación específica. Y cuando invocas estos nombres con fe, no solo con tus labios sino con la convicción de tu corazón, estás activando las promesas inherentes en esos nombres. Estás recordándole al enemigo y recordándote a ti mismo quién es tu Dios y cuál es su naturaleza inquebrantable. Déjame compartir algo sobre la importancia de la declaración verbal. Yonggi Cho era enfático en esto. Hay poder creativo en tus palabras. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». No es coincidencia que, cuando Dios creó el universo, lo hizo mediante la palabra hablada: «Sea la luz», y fue la luz. Jesús habló a la tormenta y se calmó. Habló a la higuera y se secó. Habló a los demonios y huyeron. Habló a los muertos y resucitaron. La palabra hablada con autoridad tiene poder para cambiar realidades espirituales y físicas. Cuando oras la oración de protección que vas a aprender, no la murmures entre dientes como si te diera vergüenza. No la pienses en silencio. Decláralas en voz audible con autoridad y convicción. El ámbito espiritual responde a la palabra hablada. Tu fe se fortalece cuando escuchas tu propia voz declarando verdades bíblicas. Y el enemigo se ve forzado a reconocer la autoridad de Cristo, siendo ejercida a través de ti.
Hay algo más que necesito que comprendas antes de darte la oración específica. Los ataques de las tinieblas no son todos iguales. Hay diferentes niveles y tipos de asalto espiritual, y cada uno requiere una respuesta ligeramente diferente. A veces es simplemente tentación, que se resiste mediante la palabra de Dios como Jesús lo hizo en el desierto. A veces es opresión, una pesadez espiritual que se levanta mediante adoración y acción de gracias. A veces es obsesión, pensamientos invasivos que se desalojan mediante declarar la verdad y tomar cautivo todo pensamiento. A veces es posesión en casos de no creyentes, que requiere liberación ministerial. Y a veces es guerra territorial sobre regiones completas, que requiere intercesión corporativa sostenida. El pastor John G. Cho enseñaba que el discernimiento espiritual te permite identificar qué tipo de ataque enfrentas y por lo tanto cómo responder efectivamente. No sacas una espada cuando necesitas un escudo. No gritas cuando necesitas adorar en quietud. Ahora quiero hablar de algo que muchos descuidan: el mantenimiento de tu protección espiritual. No es suficiente orar una vez y pensar que estás protegido para siempre. Así como te bañas diariamente porque cada día te ensucias, necesitas renovar tu protección espiritual regularmente. John G. Cho recomendaba que cada mañana, antes de comenzar tu día, aparecieras delante del Señor, renovaras tu consagración, te vistieras con la armadura de Dios y establecieras la cobertura de la sangre de Cristo sobre tu vida. Esto no toma horas. Puede ser un tiempo enfocado de 10 o 15 minutos, pero esos minutos determinan cómo enfrentarás las batallas invisibles del día. Piensa en esto como el mantenimiento preventivo de un auto. Puedes ignorar el cambio de aceite y el auto seguirá funcionando por un tiempo, pero eventualmente, la falta de mantenimiento causará un colapso catastrófico que costará mucho más arreglar que lo que hubiera costado el mantenimiento preventivo. Lo mismo sucede espiritualmente. Puedes ignorar tu vida de peronía, oración. Puedes descuidar la lectura bíblica. Puedes permitir que la comunión con Dios se vuelva esporádica. Y por un tiempo, parecerá que estás bien, pero estás creando vulnerabilidades espirituales que el enemigo eventualmente explotará. Permíteme compartir la historia de Beatriz, una maestra de escuela dominical en Perú que llevaba 20 años sirviendo fielmente. Beatriz era tan consistente en su servicio que la iglesia dependía completamente de ella. Pero en su diligencia de servir a otros, gradualmente comenzó a descuidar su propia vida de oración íntima con Dios. Su tiempo devocional se volvió apresurado, a veces inexistente. Leía la Biblia principalmente para preparar lecciones, no para alimentar su propia alma. Después de años de este patrón, de repente comenzó a experimentar sequedad espiritual severa. Ya no sentía el gozo de servir. Las lecciones que preparaba se sentían mecánicas. Comenzó a sentir resentimiento hacia las personas que servía. Lo más alarmante era una tentación persistente de renunciar no solo al ministerio sino a su fe completa. Lo que Beatriz no comprendía era que su descuido gradual de la intimidad con Dios había creado grietas en su armadura espiritual. El enemigo no ataca frontalmente cuando las defensas están fuertes. Espera pacientemente hasta encontrar vulnerabilidades, y luego infiltra pensamientos, emociones y tentaciones a través de esas grietas. Cuando Beatriz finalmente reconoció lo que había sucedido, tuvo que tomar una decisión radical. Le dijo a la iglesia que necesitaba un descanso de 3 meses del ministerio para reconectar con Dios. Algunos no entendieron. Pensaron que era egoísmo, pero Beatriz sabía que si no reparaba su fundamento espiritual, pronto no tendría nada que dar. Durante esos 3 meses, Beatriz estableció una rutina diaria no negociable de buscar a Dios, no para preparar lecciones, no para servir a otros, solo para estar con Él. Leer su palabra con lentitud, dejando que penetrara su corazón. Orar no solo peticiones, sino adoración, acción de gracias, escucha. Ayunar un día a la semana buscando mayor sensibilidad espiritual. La transformación fue notable. Cuando regresó al ministerio, lo hizo con un fuego renovado, pero ahora con la sabiduría de proteger su vida interior con celo. Enseñó lo que había aprendido a otros líderes: que no puedes dar lo que no tienes.
que el ministerio efectivo fluye del desbordamiento de tu propia comunión con Dios, no de tu esfuerzo hueco. Prepárate porque lo siguiente va a desafiar algunas creencias populares, pero es verdad bíblica que necesitas entender. No todos los problemas en tu vida son ataques del diablo. A veces son simplemente consecuencias de malas decisiones. A veces son procesos de formación que Dios está usando para desarrollar carácter en ti. A veces son oportunidades disfrazadas de problemas. El pastor Yonggi Cho advertía contra la paranoia espiritual donde culpas al diablo por todo. Necesitas discernimiento para distinguir entre ataque espiritual genuino, formación divina, y consecuencias naturales de tus propias elecciones. Cuando estás bajo ataque espiritual verdadero, hay características distintivas. Primero, la intensidad y simultaneidad. Múltiples áreas colapsan al mismo tiempo sin explicación lógica. Segundo, la irracionalidad. Las reacciones de las personas involucradas son desproporcionadas a las circunstancias. Tercero, el timing. El ataque coincide con momentos de avance espiritual o justo antes de que entre en una nueva dimensión de propósito. Cuarto, la persistencia irracional. Los problemas persisten a pesar de soluciones lógicas que deberían funcionar. Pero si estás enfrentando dificultad porque te endeudaste irresponsablemente, eso no es ataque del diablo. Es consecuencia de mala administración. Si tu matrimonio está en crisis porque has sido infiel o descuidado, el diablo no tiene que atacarte, tú mismo te has saboteado. Si tu salud está deteriorada porque has abusado de tu cuerpo con malos hábitos, eso no es brujería, es biología. Yonggi Cho era equilibrado en esto. Enseñaba guerra espiritual vigorosa, pero también responsabilidad personal radical. Ahora, aquí está lo fascinante. A veces lo que comienza como consecuencia de tus propias decisiones, el enemigo lo amplifica y lo convierte en su punto de entrada. Por ejemplo, si caes en pecado y hay genuino arrepentimiento, Dios te perdona instantáneamente por la sangre de Cristo. Pero si no cierras esa puerta espiritual conscientemente mediante oración de renuncia y limpieza espiritual, el enemigo puede seguir usando ese área como punto de acceso para tentación recurrente. Es por eso que el arrepentimiento completo incluye no solo pedir perdón a Dios, sino también cerrar puertas espirituales que el pecado abrió. Permíteme darte un ejemplo concreto. Andrés era un líder de jóvenes en El Salvador que cayó en pornografía. Él sabía que estaba mal. Se sentía terrible. Oraba pidiendo perdón cada vez que fallaba, pero seguía recayendo en el mismo ciclo. Lo que Andrés no entendía era que cada vez que veía pornografía, no solo estaba pecando moralmente, estaba abriendo una puerta espiritual a espíritus de lujuria. El perdón de Dios era real cada vez que se arrepentía. Pero mientras no cerrara activamente esa puerta espiritual mediante oración de autoridad, la tentación seguiría teniendo fuerza sobrenatural. Finalmente, un pastor con experiencia en liberación le enseñó lo que necesitaba hacer. No era suficiente decir, «Perdóname, Señor». Necesitaba renunciar específicamente a todo pacto involuntario con espíritus de lujuria que había establecido mediante el uso de pornografía. Necesitaba declarar que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y que ninguna inmundicia tenía derecho de residir allí. Necesitaba ordenar a esos espíritus que salieran en el nombre de Jesús. Y luego, necesitaba establecer protocolos prácticos, filtros de Internet, rendición de cuentas con otro hombre de Dios, renovación de su mente mediante memorización de escritura. La combinación de cerrar la puerta espiritual y establecer defensas prácticas fue lo que finalmente rompió el ciclo. Andrés experimentó libertad genuina y eventualmente pudo ayudar a otros hombres que luchaban con el mismo problema. Aquí hay un principio que el pastor Yonggi Cho enfatizaba constantemente. Tu boca es tu arma más poderosa en guerra espiritual. Lo que declaras con tus labios, respaldado por fe en tu corazón y autoridad de Cristo, tiene poder creativo y destructivo. Poder creativo para traer a existencia lo que Dios ha prometido. Poder destructivo para demoler fortalezas que el enemigo ha erigido. Por eso no puedes ser descuidado con tus palabras. No puedes estar constantemente declarando derrota, enfermedad, pobreza,
fracaso sobre tu vida y esperar vivir en victoria. Proverbios 6:2 dice: Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tus palabras crean jaulas o crean libertad. Si constantemente dices, nunca voy a salir de esta situación, siempre he sido así, mi familia siempre ha sido pobre, nunca tengo suficiente, estás profetizando tu propio futuro negativo. El ámbito espiritual responde a las palabras de fe, pero también responde a las palabras de incredulidad y derrota. El enemigo toma tus propias palabras negativas y las usa como munición contra ti. Necesitas entrenarte para hablar vida, victoria, bendición, promesas de Dios sobre tu situación, incluso cuando las circunstancias actuales digan lo contrario. Esto no es pensamiento positivo psicológico vacío. Es fe bíblica. Es hacer lo que Abraham hizo, quien contra esperanza creyó en esperanza, y llamó las cosas que no eran como si fueran. Es hacer lo que Jesús hizo cuando maldijo la higuera. Hablar con autoridad a situaciones que necesitan cambiar. Es hacer lo que Pablo y Silas hicieron en la cárcel. Adorar y declarar la grandeza de Dios en medio de las circunstancias más adversas, hasta que las circunstancias tuvieron que alinearse con sus declaraciones de fe. Ahora, déjame compartir algo sobre el ayuno en el contexto de guerra espiritual. Hay ciertos niveles de opresión demoníaca que no se rompen solo con oración. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21 sobre cierta clase de demonios: este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno no es manipular a Dios para que haga lo que quieres. Es afligir tu carne para agudizar tu sensibilidad espiritual. Es demostrar que tu hambre por victoria espiritual es mayor que tu hambre por comida. Es un sacrificio que muestra seriedad. Yonggi Cho practicaba ayunos regulares y enseñaba a su congregación a hacerlo, no por legalismo, sino como arma espiritual. Cuando enfrentaba oposición significativa en el ministerio, apartaba días de ayuno y oración concentrada. Los resultados fueron consistentemente poderosos. Situaciones que habían resistido meses de oración regular se resolvían durante o inmediatamente después de periodos de ayuno. Esto no es misticismo. Es aprovechar un principio espiritual que Dios ha establecido. Pero el ayuno sin propósito claro es simplemente pasar hambre. Cuando ayunas en el contexto de guerra espiritual, debes tener claridad sobre qué fortaleza estás atacando, qué victoria estás buscando, qué puerta espiritual estás intentando cerrar. Durante el ayuno, usas el tiempo que normalmente dedicarías a comer para orar, leer las Escrituras, adorar, escuchar a Dios. No es una huelga de hambre donde amenazas a Dios. Es un tiempo de consagración intensificada, donde te apartas de lo natural para enfocarte completamente en lo espiritual. Déjame hablarte ahora de la importancia de la comunidad en guerra espiritual. Aunque hay batallas que peleas solo, hay otras que requieren el respaldo de hermanos en la fe. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando estás bajo ataque severo, no es momento de aislarte. Es momento de llamar a tus guerreros de oración, esos hermanos y hermanas de fe madura que saben cómo pararse contigo en oración intercesora. El pastor Yonggi Cho tenía un grupo de intercesores dedicados que oraban por él y por el ministerio constantemente. Él reconocía que su efectividad ministerial no se debía solo a su talento o conocimiento, sino a la cobertura de oración que lo respaldaba. Cuando enfrentaba ataques espirituales significativos, convocaba a estos intercesores para sesiones de oración intensiva. La victoria que él experimentó fue el resultado de esfuerzo corporativo, no solo individual. Tú necesitas lo mismo. Necesitas identificar a 2 o 3 personas de fe sólida en tu vida que puedan orar contigo y por ti cuando enfrentes batallas espirituales. No personas que solo te darán palmaditas en la espalda y te dirán que todo estará bien, sino guerreros espirituales que saben cómo entrar en la brecha, cómo atar y desatar, cómo declarar las promesas de Dios sobre tu situación con autoridad. Estas relaciones no se construyen de la noche a la mañana. Se cultivan en tiempo de paz para que estén disponibles en tiempo de guerra. Aquí hay algo crucial que muchos ignoran.
la importancia de la adoración en guerra espiritual. Cuando adoras genuinamente, no como actuación religiosa, sino como expresión de amor y reverencia a Dios, algo sucede en el ámbito espiritual. Tu adoración confunde al enemigo porque él no puede entender cómo puedes estar adorando en medio de la batalla. Tu adoración le recuerda que él ya perdió, que Cristo ya ganó, que su derrota es definitiva. Tu adoración cambia la atmósfera espiritual alrededor tuyo. Segunda de Crónicas 20 es un ejemplo perfecto. Josafat y el pueblo de Judá enfrentaban un ejército masivo. La situación era militarmente imposible. Pero Josafat no atacó con estrategia militar convencional. Puso a los adoradores al frente del ejército. Y mientras ellos adoraban y alababan a Dios, el Señor causó confusión en el campamento enemigo, y ellos se destruyeron entre sí. El pueblo de Judá no tuvo que pelear, solo tuvieron que adorar y luego recoger el botín. No estoy diciendo que la adoración reemplaza la acción práctica, pero estoy diciendo que la adoración genuina es en sí misma una forma de guerra espiritual. Cuando el enemigo te está bombardeando con miedo, con duda, con desánimo, y tú levantas tu voz en adoración declarando la grandeza, la fidelidad, el poder de Dios, estás desafiando directamente las mentiras del enemigo. Estás recordándote a ti mismo quién es Dios y quién eres tú en Él. Y estás estableciendo una atmósfera de fe, donde los milagros pueden manifestarse. En los próximos minutos voy a compartir contigo la oración específica, pero antes necesito que entiendas algo absolutamente crítico. Esta oración no es una varita mágica, no es un hechizo cristiano. El poder no está en la repetición mecánica de las palabras. El poder está en la realidad espiritual que estas palabras declaran, en el nombre de Jesús que invocas, y en la fe con la que lo haces. Si oras esto con los labios pero tu corazón está lleno de incredulidad, no verás resultados. Pero si lo oras con fe genuina, consciente de tu autoridad en Cristo, creyendo que lo que declaras tiene poder para cambiar tu realidad espiritual, entonces verás al enemigo retroceder y verás la protección de Dios manifestarse tangiblemente en tu vida. Además, esta oración no reemplaza una vida de obediencia a Dios. No puedes estar viviendo en desobediencia consciente, en pecado no arrepentido, y esperar que una oración te proteja. Primera de Pedro 5:8 hasta 9 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La resistencia efectiva requiere sobriedad espiritual y firmeza en la fe, lo cual solo es posible cuando tu vida está alineada con la voluntad de Dios. Dicho esto, aquí está la oración. Te recomiendo que la ores en voz audible cada mañana al comenzar tu día y cada noche antes de dormir. Puedes adaptarla según tu situación específica, pero los elementos esenciales deben permanecer. Reconocimiento de tu identidad en Cristo, invocación de la sangre de Cristo, declaración de autoridad sobre el enemigo, establecimiento de protección divina y sellamiento en el nombre de Jesús. Comienza así: Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Señor y Salvador. Reconozco que soy tu Hijo, comprado por la sangre preciosa del Cordero, lavado de todo pecado, justificado por su sacrificio en la cruz. En este momento, me paro en mi identidad como coheredero con Cristo, sentado con Él en lugares celestiales, investido con su autoridad sobre todo poder del enemigo. Declaro que la sangre de Jesucristo me cubre completamente. Cubre mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi espíritu. Cubre a mi familia, mi hogar, mis bienes, mis finanzas, mi ministerio, mi trabajo. Aplico la sangre de Cristo como sello de protección que ningún poder de las tinieblas puede cruzar. ¿Dónde está la sangre de Cristo? El enemigo no tiene acceso legal. En el nombre de Jesús, renuncio y cancelo todo pacto, acuerdo o atadura espiritual que yo o mis antepasados hayamos hecho consciente o inconscientemente con poderes de las tinieblas. Renuncio a toda participación en ocultismo, brujería, adivinación, espiritismo, sociedades secretas o cualquier práctica que haya abierto puertas espirituales al enemigo. Ordeno que toda puerta espiritual abierta mediante pecado,
desobediencia o ignorancia sea cerrada ahora mismo en el nombre de Jesús. Ningún enemigo espiritual tiene derecho de entrada en mi vida. Me visto con la armadura completa de Dios. Me ciño con el cinturón de la verdad. Rechazo toda mentira del enemigo y declaro que solo la verdad de la palabra de Dios define mi realidad. Me pongo la coraza de justicia. No acepto condenación ni acusación porque he sido justificado por la fe en Cristo. Me calzo con el Evangelio de paz. Mis pasos son ordenados por Dios y camino en su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Tomo el escudo de la fe con el cual apago todos los dardos de fuego del maligno. Sus pensamientos de duda, temor, lujuria, ira o desesperanza no penetran mi escudo. Me pongo el yelmo de salvación. Mi mente es protegida por Cristo, y pienso con la mente de Cristo. Tomo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Declaro que la palabra de Dios viva y eficaz es mi arma ofensiva contra todo ataque espiritual. Declaro Salmo 91 sobre mi vida. Yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo del Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Su verdad será escudo y adarga. No temeré el terror nocturno ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada, porque a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Ordeno a todo espíritu de enfermedad, pobreza, miedo, confusión, división, depresión, ansiedad, lujuria, ira, orgullo, rebelión, brujería, o cualquier otro espíritu inmundo que esté operando en mi vida o en mi familia, salgan ahora en el nombre de Jesucristo. No tienen autoridad aquí. Esta es tierra santa comprada por la sangre de Cristo. Les ordeno que vayan a donde Jesús les envíe, y que no regresen. Invoco ángeles guerreros del Señor, para que establezcan un cerco de protección alrededor de mi vida, mi familia, mi hogar y todos mis asuntos. Que ningún ataque del enemigo penetre esta protección divina, que toda asignación de las tinieblas contra mí sea frustrada y devuelta al abismo de donde vino. Declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaro que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y que toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Declaro que el Señor peleará mis batallas, y yo estaré quieto, y veré la salvación de Dios. Sello esta oración con la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, así como está escrito en Filipenses 2:9-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es tu escudo diario, tu declaración de autoridad, tu establecimiento de protección divina. No la ores apresuradamente. Tómate el tiempo de declarar cada línea con convicción. Cuando menciones la sangre de Cristo, visualiza esa cobertura sobre tu vida. Cuando declares autoridad sobre espíritus inmundos, hazlo con la firmeza de un embajador del Rey. Cuando invites ángeles, reconoce que estás activando recursos celestiales reales. Cuando selles con el nombre de Jesús, hazlo con reverencia y con fe absoluta en la supremacía de ese nombre. Y ahora, permíteme dejarte con una palabra final de ánimo y exhortación. No vivas en miedo constante del enemigo. Él ya fue derrotado hace 2000 años en una cruz en el Gólgota. Su destino está sellado. Su tiempo está contado. Su poder es limitado. Pero tampoco vivas en ingenuidad como si el enemigo no existiera o como si no representara amenaza. Vive en conciencia equilibrada, conocedora de que hay batalla real, pero más consciente aún de que la victoria ya fue ganada. Pelea no para obtener victoria, sino desde la victoria que Cristo ya obtuvo.
Recuerda que cada ataque que el enemigo lanza contra ti es evidencia de que estás amenazando su reino. Si no estuvieras haciendo daño a las tinieblas, él no desperdiciaría recursos atacándote. Entonces, cuando la batalla se intensifica, en lugar de desanimarte, deja que eso te confirme que vas por buen camino. Estás tocando algo que el infierno quiere proteger. Estás a punto de entrar en una dimensión de autoridad y efectividad que el enemigo desesperadamente quiere abortar. Mantén tu vida de oración fuerte. Mantén tu inmersión en la palabra de Dios constante. Mantén tu comunión con el cuerpo de Cristo activa. Mantén tu adoración genuina y fluida. Mantén tu sensibilidad al Espíritu Santo aguda. Estos son tus sistemas de mantenimiento espiritual que te mantienen protegido y poderoso. Y nunca olvides que no peleas solo. El Señor de los ejércitos pelea contigo y por ti. Huestes angélicas invisibles están asignadas para tu protección. El Espíritu Santo mora en ti como poder residente. Y hay una nube de testigos, santos que ya partieron, observando tu carrera y animándote a perseverar. El pastor David Paul Yonggi Cho vivió estos principios hasta su último día. Construyó la iglesia más grande del mundo no porque fuera especialmente talentoso o carismático, sino porque conocía su autoridad en Cristo y la ejercía sin titubeo. Enfrentó oposición feroz, ataques espirituales intensos, críticas implacables, pero nunca se rindió porque sabía que el que había llamado era fiel. Y ese mismo Dios que respaldó al pastor Cho, ese mismo Cristo que lo comisionó, ese mismo Espíritu Santo que lo empoderó, está disponible para ti hoy. Así que levántate de donde estés. Sacúdete el polvo del desánimo. Endereza tu corona de heredero del Rey. Afirma tus pies en la roca inquebrantable de Cristo. Levanta tu escudo de fe. Desenvaina la espada del Espíritu. Y marcha hacia tu destino sabiendo que ninguna estrategia del infierno puede detener lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Los ataques de las tinieblas son reales, pero la victoria de Cristo es más real. Los demonios son poderosos, pero el nombre de Jesús es infinitamente más poderoso. Las fortalezas pueden ser altas, pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo puede rugir como león, pero nuestro león de la tribu de Judá ha vencido. Vive en esa victoria, camina en esa autoridad, declara esas promesas, y observa cómo el Dios que abrió el mar rojo, que derribó los muros de Jericó, que cerró bocas de leones, que apagó fuegos violentos, que resucitó muertos, que ascendió victorioso sobre toda potestad y poder, ese mismo Dios hace maravillas en tu vida, que dejarán al mundo asombrado y al infierno temblando. Antes de terminar, quiero que hagas algo. Deja un comentario contando qué área específica de tu vida necesita esta protección urgentemente. No con detalles que violen tu privacidad, pero sí con suficiente especificidad para que podamos orar juntos como comunidad de fe. Puede ser tu matrimonio, tu salud, tu economía, tu ministerio, tus hijos, tu negocio. Compártelo en los comentarios, y yo personalmente leeré cada uno y oraré por ti. Y suscríbete a este canal, porque vamos a seguir desenmascarando las estrategias del enemigo y equipándote con verdades bíblicas que te harán invencible en el ámbito espiritual. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.